respecto a este punto, ¿no? Ya que iniciamos desde acá, que es mirar PH15, la experiencia de Ciudad Culta, con taller de fotografía, rescatado desde este lugar que ustedes dicen, desde el deseo y la necesidad de los adolescentes del barrio y coordinado por un equipo de personas que supieron interpretar también esta necesidad, ¿no? Y pudieron llevarla adelante. ¿Qué otro aporte hay? Porque también está el texto de Gabriela Wohl, no sé si lo habían leído. Qué interesante, ¿no? Ahí trae mucho argumento. ¿Qué más traerían, chicos? Distinto a lo que hemos dicho, ¿no? Sí. No, otro aspecto que nosotros destacamos fue claro, sí, en realidad la obra del PH15 es celebrada por el público en los medios porque es fotografía de buena calidad, o si no porque se refuerza una perspectiva paternalista de celebración de aquello que los sectores populares hacen imagen y semejanza de los familiares. O sea, por si es... Interesante, me encantó, recortó eso, recortaron eso del grupo. Yo dije, bueno, a ver, vamos de nuevo, ¿no? Vamos de nuevo porque por lo menos yo necesito escucharlo otra vez. ¿Qué dijo el compañero? ¿Alguien comprendieron lo que preguntaba? ¿Qué dirías vos que él dijo? Sí, vos. ¿Estabas acá o no? Estaba. Y yo, ¿cómo le hacía así? Tienes que tener cuidado con esto de hacer así, porque... A ver, vamos de nuevo. Y sí, la obra que los chicos producen en el taller es alabada, a veces es celebrada porque es buena fotografía o porque si no es claro, porque dice que aporta una perspectiva paternalista de la sociedad. Por ahí también, o porque son simplemente chicos, que se podría decirse, no sé, una especie de palabra, pobres sacando fotos. Si se le da la prioridad porque son chicos pobres sacando fotos o porque son fotos de buena calidad. Creo que se refiere a eso. Se los reconoce porque son chicos de la villa, se los reconoce por eso, porque sacan buenas fotos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Está buenísimo lo que están viendo. Pero es una cuestión para pensar. Yo creo que se le dio importancia al hecho de que hayan estado en medio de vulnerabilidad social. Ese fue como uno de los primeros puntos, porque también se les dio importancia. Y en una parte del texto decía que ellos mismos se sienten como sorprendidos cuando van a las exposiciones a los que les permiten ir y les dan el lugar de que estén ahí, que otras personas que según ellos las ven como de más alto nivel estén viendo sus fotos y les den una devolución. Para mí es eso, es más, les dan como más importancia el hecho de que sean como más vulnerables en cuanto al contexto en el que viven y no el hecho de la calidad de las fotos. Tampoco se deja de lado, pero para mí es importante eso, porque el texto incluso lo dice. La misma sensación y el mismo cambio que en ellos hay. O sea, no importaría tanto la calidad en sí en cuanto a que sea la mejor foto, sino las consecuencias que eso trae en términos de autovaloración, de pertenencia al lugar, de poder mirar a través de la foto el lugar donde se vive y poder hacer otro reconocimiento a manera de espejo, de poder ser mirado del otro que no pertenece a ese lugar y que en tanto soy de la villa me combina. La pregunta de la que partieron los chicos la hace un participante del taller, a su tallerista. Profesora, a nosotros nos dejan y nos reconocen. Porque sacamos una foto, nos reconocen porque somos de la villa y se sacamos fotos. Entonces, eso creo que es lo que nos impactó a todos, digamos, esa pregunta que empezó a circular y que quedó así como abierta, ¿no?
o educación liberadora. Y ahí hay, digamos, un tema de que intenta definir la educación popular, ¿no? Lo que vos decís hoy, exactamente. Proceso colectivo de producción de conocimientos que capacita a educadores y educandos a leer críticamente la realidad con la intención de transformarla, aunque esa intención no esté quizá del todo explicitada, ¿no? Porque, bueno, quizá no estaba explicitada en tanto tal, me parece. No sé qué opinan de esto, en PH 15. El tema era sacar fotografías, como que lo más explicitado estaba ahí, ¿no? O la excusa también. Nosotros un poco hoy estuvimos en el grupo trabajando sobre eso, sobre los objetivos que se plantea el grupo cuando se inicia cualquier intervención, tanto con los que le dan origen como aquellos que después terminan participando y conformando el grupo. Que muchas veces eso puede ir transformándose en el mientras tanto. Y que por eso esta cuestión tan finita entre lo que ponemos en el concepto de promoción y de prevención, en definitiva no lo podemos encasillar como si fueran cajitas que pertenecen a una sola categoría, que muchas veces puede tener inicialmente un objetivo y que después está en la capacidad que tenga ese grupo de poder transformarlo en lo que sea necesidad para ese grupo. Lo planteábamos justamente como cuando hacemos después en esta segunda parte el análisis de las actividades que pudimos ver en el trabajo en los centros de salud. Sí, ¿no? Y entonces ahí después no me paralizo por ver. De todas maneras, si bien podemos pensar que la fotografía podía ser en algún sentido una excusa para el encuentro con otras cuestiones, eso no quiere decir que quienes enseñaban la técnica fotográfica no lo hacían con la más alta calidad posible y tras el logro de la cuestión estética más cuidada. Porque si no, la inversa sería decir, porque son pobres no importa si sale feo, digamos, o si está mal hecho. Me parece que se buscaba una... Sí. Se busca un nivel de excelencia. No, algo también que se recalca es que por ahí a los chicos no se les dijo vayan y saquen fotos a las flores, por ejemplo. Se les dijo vayan y saquen fotos. Claro. Entonces los chicos, como, ¿cómo? ¿No me están diciendo lo que tengo que hacer? Claro. Yo puedo sacar fotos de lo que quiero. Claro. Y ahí se dan cuenta que lo que ellos hacían era tan importante como lo que pudo haber hecho el profesor o el docente que le estaba dando, o sea, cómo sacar fotos y demás, ¿no? ¿Te parece que quedó algo en el tintero? Porque es un tipo un poco antiguo el mío, pero... No, por ahí lo que en este grupo se problematizó y se discutió bastante esto de ejemplificarlo como analizar al PH 15 desde una mirada progresista y de una mirada conservadora. Y lo que quedó por ahí desde mi aporte como docente es que siempre tengan en relación que uno está tratando de ver textos teóricos, ¿sí?, con autores que nosotros tratamos de que de alguna manera sean analizados a través de un caso y que no hay una correlación directa directamente entre lo que el autor dice que coincide puntualmente con esta parte del relato. Lo que estamos es tratando de que ustedes analicen y reflexionen situaciones reales, como por ejemplo puede ser este proyecto o los casos que hemos analizado en otros casos, a la luz de lo que los teóricos dicen. Y que muchas veces lo que tenemos que hacer es ver desde cuando nos paramos en una mirada o en otra, fundamentarlo para decir que según veo y el autor señala esta característica de esta perspectiva, lo puedo ver reflejado en el caso en estos lugares, lo cual no quiere decir que se encasille como conservador o como progresista. Pudiera ser que de acuerdo a cómo lo pueda fundamentar, hubieran miradas alternativas, siempre y cuando la fundamentación tenga un correlato directo. Porque fue lo que generó por ahí un poquito de debate con respecto a este punto. No pudimos definirlo claramente como conservador. Pero ¿dónde está? A ver, Eli, por ahí lo pueden decir ellos. Bueno, a ver, ¿dónde está los grises? Me interesan los grises, ¿eh? Es muy interesante porque es justamente un disparador para pensar. Los grises
conservador y progresista. ¿Dónde está? Habla del trabajador. Sí. Bueno, en realidad nosotros no pudimos decir cuando había que contextualizar de nuevo las dos opciones, no pudimos hacer centro de las dos. Lo que hicimos fue comentarle de los dos. Bien, bien. Bueno, la perspectiva conservadora, el hecho de la responsabilidad de la persona y no del Estado, de que el taller sea independiente y, bueno, por lo menos en el estudio del tallerista era una iniciativa del tallerista. Sí. Claro, la economía, bueno, a veces él pagaba las fotos, no por venta de fotos, con el apoyo de otras empresas. Después, Bueno, desde la perspectiva progresista, porque era más amplio y que abarcaba distintas dimensiones como la social, la psicológica, también la comprensión de los chicos. Muy interesante, sí. ¿Ustedes coinciden o agregarían algo más? Ellos están mirando entre las dos. Chicos. Decilo, Martín. Personalmente no coincido en cuanto a ser progresista. Ajá. Porque la base del progresismo es una interacción de políticas públicas. Es la base, se lo fundamenta, dice que enfatiza otra dimensión del discurso, resaltando la elaboración de políticas públicas. El proyecto PH15 no está basado en una política pública, es algo individual, que está más relacionado con lo conservador, ya que el Estado, al no responsabilizarse, delega progresivamente a los individuos que llevan adelante el proyecto PH15 la tarea de tomar cuidado de sí mismos. Lo veo así. ¿No lograrían nada desde la mirada de... Bien. ¿Y entonces qué opinan los demás sobre esto? Ajá, acá se armó, Está bueno. Uno de ellos, del otro grupo hicieron la otra, progresista, y otro grupo hicieron la otra. ¿Y quién hizo la progresista? Yo había hecho la progresista. A ver, ¿qué fundamentabas? En realidad no la había terminado de comprender muy bien. Entonces, le decía a ella, por ahí asocié emancipadora y progresista con promoción y prevención y todo lo bueno para claro, y toma la razón. Fue eso. Y entonces, no, lo veía como que hacer una propuesta, un proyecto bastante amplio, que eso que decía ella, que abarcaba varias dimensiones, o sea, no iba a una cosa en común, a un punto, digamos, sino que era bastante amplio. Por eso lo relacioné, pero no. Yo creo igual que hay una confusión de base a ver, no sé, ahora me estoy intentando yo, pero No, en relación a la concentración de política pública. Claro, porque lo de la, en realidad esto es una actividad independiente, individual, no es una política pública que parte de algún lugar del Estado, ¿se entiende? Y lo de conservador o progresista en realidad se está refiriendo a eso, a qué papel toma el Estado con respecto a definir promoción de la salud, en qué sentido. Entonces, tal vez ahí me parece que sí hay como un error en querer pensar, encasillar esta actividad en alguna de esas. Claro, es lo que... ¿Se entiende lo que quiero decir? Es lo que nos pasó a nosotros. Claro, lo que comentaba hoy Adri, en la década del 80, por ejemplo, el Estado mismo hablaba de promoción de la salud y proponía actividades, proponía cosas y diseñaba políticas públicas en función de esto, de responsabilizar a los ciudadanos y, ¿no? Que esto más o menos que estamos hablando hoy. Sí. Hoy por ahí vemos otra cosa y en otros tiempos vemos otra, pero me parece que esto no podría ser analizado desde ahí. Creo que ahí hubo como una cuestión con la consigna, me parece. Lo que pasa es que también me quedo pensando de que si trabajar desde una perspectiva progresista implica generar algún tipo de procesos en términos de políticas, aunque las políticas no sean las políticas que emanan del Estado en tanto gobierno, sino un proyecto o una actividad desarrollada en un lugar puede tener una clara intencionalidad política, ¿sí? Y si esa clara intencionalidad política lo que está produciendo es construcción de ciudadanía y conciencia de ampliación de derechos, habrá que ver entonces cómo esa actividad, en tanto no actividad cerrada,
se relaciona con, vaya a saber cuántas otras cuestiones que están ahí dando vuelta, no sé, el acceso al trabajo, el hecho de acceder a niveles de educación o de formación, ya sea de terminar el secundario o acceder al terciario, ¿sí? ¿Cómo se relaciona esto con el hecho de adquirir conciencia de derecho y poder posicionarse ante la mirada discriminatoria de otra manera? O sea, no estoy diciendo ni en estado puro, como dice ahí, una cosa ni la otra, pero me parece que estoy agregando una cuestión que no la deje a la actividad o a la experiencia en sí misma tan depositada desde una perspectiva de tipo conservadora. No sé, sería una cuestión para llevarnos para pensar y para volver a leer el texto de Gabriela Wall, que estas experiencias que parten de la comunidad misma no pueden ser analizadas desde esa perspectiva. No sé si me explico. Por ahí este tipo de análisis correspondería justamente por las características que da la autora sobre cada una de ellas a políticas del Estado, no actividades que emanan que parten de la comunidad. Claro. Porque justamente la diferencia que hay entre una y otra, la que marcaron los chicos, tiene que ver con eso. ¿Qué papel juega el Estado en esa actividad? Pero también es cierto, como para salir un poco del embrollo, es que de un tiempo, en los últimos aproximadamente 15, 20 años, desde donde lo lean, las políticas públicas se incorporan a las organizaciones de la sociedad civil. Y de alguna manera me parece que esa incorporación no es azarosa, sino que también tiene que ver con dar espacio y lugar a todas estas experiencias que se estaban desarrollando los años desde, claro, que quedó más achicado el Estado y está ligado a las organizaciones de la sociedad civil, del trabajo o el rol del Estado que tenía que cumplir. Entonces me parece esa recuperación e incorporación dentro de las políticas públicas, me parece que hoy no lo podemos definir de esta manera porque se incorporan a las organizaciones. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es decir, la política pública hoy se incorpora a todos estos. Entonces me parece que también coincido con Ceci que no podemos. El Estado somos todos. Exactamente. El Estado no son las políticas que emanan de un gobierno. Sino que también en la medida que sean, coincide ahí con vos, Madre, el texto de que en la medida que sean transformadoras, bueno, veamos, quizás me parece que la buena cosa. Pero qué interesante lo que ha salido, muy interesante. Bueno, yo creo que lo que sí. o sea, lo que vamos con el debate de esta pregunta, en lo particular, en el que se dio en el grupo y que ahora lo compartimos con el resto, es que no hay una única respuesta a esta pregunta, sino que el sentido de la respuesta está dado por la fundamentación. Ajá. Entonces, en tanto en cuanto lo fundamentemos de una manera a la luz del texto y a la luz del caso, pudiera tener una forma de respuesta que no desestima o anula otro tipo de respuesta, en tanto esté fundamentada desde otra mirada, digamos, que guarde también relación entre lo que dice Dina Serenia, obviamente, y el caso en sí. Porque es como que es lo que ha salido en general. Lo miro desde acá, parece esto, lo miro desde allá, parece lo otro, y que la realidad es un poco esto, que lo teórico está fuertemente fundamentado y que por ahí el caso queda como muy chico para todo lo que lo teórico quieren marcar. Sí, porque si bien el Estado somos todos, ella marca muy claramente es el Estado en relación a las políticas públicas. Por eso está bueno, y ya un poco cerrando el encuentro de hoy, pensar que podemos continuar en el martes que viene recuperando entonces sí estas miradas para pensar las actividades que ustedes han recuperado de los distintos centros de salud de Bahía Blanca, ¿sí? Es más, por ahí pareciera que nos retrasamos en el tiempo en términos de que no hemos cumplido con la consigna de hoy, pero ganamos en el sentido de que lo han trabajado los subgrupos, se llevan la idea de cuánto de acabada estaba en el TNI esa respuesta
datos para aquellos que tenían, por ejemplo, si el grupo pasaba, eran escasos datos para poder, en algunos centros de salud, para poder analizar si se trataba de una actividad de la promoción de la salud o de la prevención de la enfermedad. ¿Y en alguna la lectura de los Quedan dos textos, chicos, ¿sí? Y la otra cosa es que vamos a ir poniendo en dos textos para terminar este módulo, pero va a aparecer el otro módulo en la fotocopiadora, ¿no? Sí, falta otro módulo. Faltan, creo que deben ser 5 o 6 textos que faltan. Si miran el programa se van a dar cuenta, ¿sí? O sea,